En estos martes que han pasado hemos estado aprendiendo de algunos personajes bíblicos. No he subido los audios de los martes, he tenido complicaciones con la plataforma que nos ayuda a subir los mensajes. Que lo hago con esa intención. No. He tenido problemas con la plataforma. Me cuesta, no sé si sea mi cuenta en la plataforma. Sí, hermano. O sea, que la plataforma está fallando, no lo sé. Pero eso me facilita a mí mucho subirlos a YouTube. Porque los subo en dos lados, los subo en Spreaker y los subo en YouTube. Entonces, al mismo tiempo los subo en dos lugares. Pero me está costando mucho trabajo. El domingo que me mandaba un mensaje Julio, pretendí subirlos, no pude. El lunes traté de subirlos, no pude. Hoy traté de subirlos otra vez y no pude. Me está costando mucho trabajo. Pero yo espero que ya se resuelva ese asunto y podamos tener los mensajes de los martes arriba también en YouTube y los de los domingos pasados, para que también los escuchen y los compartan. Creo que Dios nos ha estado hablando de cosas muy interesantes que tenemos que resolver. Y el día de hoy, hoy creo que Dios nos quiere hablar acerca de un personaje, porque en la Biblia están los personajes que fueron discípulos de Cristo, por ejemplo, o que fueron instrumentos de Dios, como los profetas, como los patriarcas, como los guerreros, los reyes, los jueces. Hemos hablado de algunos de ellos y son instrumentos de Dios formando parte del pueblo de Dios. Ahora, hay algo curioso en la Biblia, que también hay personajes que no pertenecían al pueblo de Dios, no eran parte del pueblo de Dios, y sin embargo Dios también los usó. Es decir, cuando digo usó, no quiero que piensen que eran como vasijas o como herramientas y que Dios los usó y luego los botó, no, sino que dentro del plan de Dios había un propósito para ellos, y Dios hizo que ese propósito se cumpliera. Incluso podemos encontrar a un rey pagano completamente, que no creía en Dios, y sin embargo llega el momento en que Dios lo llama mi siervo, mi ungido, haciendo referencia que aún este rey, el rey Ciro, Dios lo había tomado para cumplir un propósito, que bendijera a su pueblo. Y es más, Dios dice que bendijo a Ciro de tal manera que la grandeza del rey Ciro, incluso en los libros de historia usted puede encontrar al rey Ciro, el rey de Persia. Este rey, dice la Biblia, que Dios mismo lo bendijo, que fuera prosperado de tal manera porque Dios tenía un propósito para él, de manera que este rey bendijera al pueblo de Israel. Entonces podemos encontrar en la Biblia personajes como Ciro, que después les hablaré de Ciro y la razón de la existencia de un rey como él. Pero también encontramos personajes que estuvieron en contra del Evangelio de Cristo, pero que nos dan lecciones muy importantes. Y uno de esos personajes, hablábamos unas semanas atrás, creo que fue la semana pasada que hablábamos de Pablo, y Pablo, podemos aprender de Pablo acerca del sacrificio que hizo Pablo en su vida, en su ministerio. Pero antes de saber de Pablo, la Biblia nos cuenta de Saulo de Tarso. Es el mismo personaje, pero antes de convertirse en Pablo el apóstol o Pablo el discípulo, era Saulo de Tarso. Y entonces hay una historia en Saulo que vale la pena revisar, que vale la pena tomar en cuenta. Antes de que Pablo o Pablo se convierta en Pablo, es Saulo. Y el mismo Pablo, ya siendo el apóstol y predicando el Evangelio, Pablo nos comparte un poquito acerca de quién era él y qué hay en su historia que nos hace conocer a un personaje en la historia de Pablo o en la vida de Pablo que fue de suma importancia para Pablo y que además nos deja lecciones importantes de vida. Y es en el libro de los Hechos cuando Pablo nos cuenta acerca de este personaje. Y usted puede abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 22. Y nos vamos a encontrar a un Pablo estando Pablo
en Jerusalén, resulta que enfrenta un arresto, después se dirige al pueblo, es liberado, se dirige al pueblo, y entonces Pablo, en el capítulo 22 del libro de los Hechos, dice el apóstol Pablo, versículo 1, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, porque consideraban que Pablo era romano, pero sí era romano, pero también era hebreo. Así es que Pablo les empieza a hablar en hebreo y todos se quedan callados. Ah, caray, este habla nuestro idioma, parecía romano, pero resulta que es hebreo. Y dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, dice Pablo, a los pies de Gamaliel, estrictamente, dice Pablo, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. El apóstol Pablo le está hablando ahora a los hebreos, y le dice a los hebreos, porque acusaban a Pablo de crear alboroto, de dar un mensaje erróneo, y lo mismo que acusan a los cristianos. Y a Pablo lo empiezan a querer enjuiciar, y ahora Pablo hace una defensa. Y en este discurso que da Pablo para su defensa, hace una cita que es importante. Cita la enseñanza que recibió a los pies de Gamaliel. Primero dice: yo soy judío como todos ustedes, y fui instruido a los pies de Gamaliel, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de Dios. Y eso me llamó la atención, porque nos presenta a un maestro, al maestro Gamaliel, que es de quien les quiero hablar hoy. Gamaliel era un hombre fariseo, era representante de los fariseos, era parte de la corriente de los fariseos. En el tiempo de nuestro Señor Jesús había diferentes corrientes religiosas. Estaban los escribas, estaban los fariseos y otros 2, 3 grupos por ahí que figuraban en las cuestiones religiosas entre los hebreos. Todos, por supuesto, temerosos de Dios, solo que manejaban diferentes enseñanzas y diferentes cosas que les hacían ser de corrientes distintas, de entendidos distintos. Pero Gamaliel era del grupo de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos eran aquellos que eran más celosos de guardar la ley de Dios, que buscaban apegarse a la ley de Dios. Pero los fariseos habían cometido un pequeño error. No solamente eran celosos de la ley de Dios, sino que ellos habían aprendido de sus padres y de sus ancestros, habían aprendido ciertas tradiciones que estas tradiciones lo que buscaban es que los hebreos, al no poder cumplir completamente la ley de Dios, es decir, la ley de Dios ya había sido dada desde Moisés, y entonces los hebreos tenían el mandato de parte de Dios de guardar la ley. Sin embargo, sabemos nosotros, por lo que hemos aprendido en la Biblia, sabemos que es difícil guardar la ley. No porque la ley sea mala o sea muy estricta, muy complicada, sino porque para guardar la ley tienes que guardar todos los mandamientos. La misma palabra de Dios dice que puedes guardar una parte de los mandamientos, pero si quebrantas un mandamiento es como si hubieras quebrantado toda la ley. Entonces para los hebreos era complicado guardar toda la ley. Sin embargo, tenían la buena intención de guardarla. Entonces, con el paso de los años, después de que la ley de Dios es dada a través de Moisés, con el paso de los años, ustedes pueden leer la historia del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se alejaba, volvía, iba hacia dioses paganos, regresaba, cometía pecado, regresaba, y entonces se dieron cuenta que era complicado, y empezaron a hacer una serie de tradiciones que le agregaron algo que se llama el Talmud. El Talmud es el libro de las tradiciones judías, no es la ley judía. La ley judía es la Torá. Es la que ellos conocen y saben que es la ley. Pero el Talmud, es una serie de tradiciones, de conducta y comportamiento para los judíos que se volvió más importante que la ley. Y entonces los escribas y los fariseos guardaban la ley, procuraban guardar la ley, pero cuando se daban cuenta que era complicado cumplir con toda ella, se fueron haciendo más hacia el Talmud.
Entonces el Talmud era una serie de tradiciones que los hebreos guardaban, donde la ley de Dios estaba implícita, pero le agregaban mucho a la obra que ellos podían hacer, sin transgredir, buscando no transgredir la ley, no faltarle a la ley, pero no cumpliéndola. No sé si me explico. O sea, la regla era como cuando vas por el parque y está el jardín de pasto verde y hay un letrero que dice no pise el pasto. La regla es no pisar el pasto. Pero si ya hay un caminito en medio del pasto, un caminito de tierra, que ya muchos pasaron por ahí, dicen, pues no estoy pisando el pasto, estoy pisando la tierra. Pero antes había el pasto. Lo que hicieron fue que otros no respetaron la ley, pasaron por ahí, se deshicieron del pasto, y entonces los demás cómodamente dicen, pues ya no hay pasto. Entonces no estoy pisando el pasto, no estoy quebrando la ley. Algo así era más o menos el Talmud. Entonces queremos guardar la ley, pero no la estamos guardando. Entonces era más hacia lo que ellos podían hacer, a sus tradiciones, a las capacidades y las fuerzas que ellos pudieran tener para guardar los mandamientos de Dios. Y entre todas esas tradiciones, por eso recordarán que el Señor Jesús reprende a los fariseos y les dice a los fariseos, ustedes han hecho de las tradiciones de hombres, los han hecho mandamientos de Dios. Las tradiciones de los hombres no son los mandamientos de Dios. Las tradiciones de los hombres son eso, tradiciones de los hombres. Y ustedes los han hecho leyes. Y eso no está bien. Eso es un reclamo que Jesús les hace a los fariseos. Porque ellos procuraban más guardar las tradiciones que guardar la ley de Dios. Un ejemplo. En una ocasión viene Jesús con los discípulos, llega a una ciudad y los discípulos, después de haber caminado muchas horas con el Señor Jesús, habiendo salido muy temprano de la otra ciudad en la que estaban, cuando llegan a esta ciudad, pasan por un sembradío, por un campo de siembra, y era el tiempo de la cosecha. Y en la ley de Dios decía que cuando recogieran la cosecha, esa era la ley, cuando te tocara recoger la cosecha, si algo se te caía al piso, tenías que dejarlo ahí. Oh, pero es parte de mi cosecha. No. Tienes lo que se te caiga al piso, ya no lo recojas, déjalo ahí. Yo decía, pero ¿para qué es desperdicio? No, la ley era porque cada vez que pasara un viajero, un indigente, alguien pobre, que no tuviera ni tierras, ni modo de sobrevivir, pudiera encontrar en esos campos algo que comer. Entonces, ¿qué es lo que representaba la ley? La ley representaba la misericordia de Dios. No era una ley dañina para aquel que cosechaba. De hecho, ustedes pueden leer por ahí en el libro de Ruth, cuando Ruth llega a la tierra de Boz, el que se convierte posteriormente su marido, Boz a propósito le dejaba unos granitos de más ahí a Ruth para que ella pudiera recoger y no se quedara sin comer ella y su suegra. Así era. Entonces había quienes eran generosos y pues además de lo que se les caía, pues dejaban por ahí granos. Entonces eso era la ley. Sin embargo, en ningún momento dice la ley que aquellas semillas que estaban en el piso o que hubieran caído al piso no se podrían recoger en sábado. No decía eso la ley. Entonces cuando viene Jesús y los discípulos y vienen de caminar muchas horas, ellos no traen tortas, no traen nada, no van a llegar a la casa de alguien que los esté esperando con comida, ellos andan predicando el evangelio. Entonces cuando llegan a esta ciudad, pasan por este sembradío y empiezan a recoger grano para comer. Y los ven los fariseos. Era día sábado. Y la ley de Dios dice que el día sábado era día de reposo, que no se podía recoger nada, no se podía trabajar, no se podía arar, no podías montar tu camello, tu burro, no podías hacer negocios, el día sábado era día del Señor. Es el Shabbat, es el día que se honra a Dios y nadie debe de hacer absolutamente nada. Así lo marcaba la ley. Y entonces ellos llegan en sábado a la ciudad, pasan por el campo, tienen hambre, no se lavan las manos, así como vienen del camino, y empiezan a recoger el grano y empiezan a comer. Y entonces los fariseos ven a Jesús y le reclaman. Si no tienes temor de que tus discípulos estén recogiendo espigas en día sábado. La ley de Dios muestra la misericordia de Dios, pero los fariseos
no están queriendo ver la misericordia de Dios, sino están viendo que ellos están recogiendo espigas en día sábado. No están considerando que traen hambre, que vienen de un camino, que no han comido quizás en quién sabe cuántas horas, y ahora es la oportunidad que tienen para comer. Y además no se están robando nada, están comiendo de lo mismo que estaba ahí tirado. Y en otra ocasión, los mismos fariseos, los discípulos están comiendo y no se lavan las manos, y le dicen los fariseos a Jesús: ¿no tienes temor de que tus discípulos no respeten la tradición de nuestros padres y no se hayan lavado las manos antes de comer? Así de ese tamaño eran los fariseos. Y entonces Jesús les reprende a ellos porque ellos se fijaban mucho en respetar las tradiciones, en respetar el Talmud. La ley la guardaban, respetaban la ley, pero eran más apegados a guardar las tradiciones que a guardar la ley. Tan es así que los fariseos, en una de las cosas que ellos guardaban, era el dar una ofrenda a Dios. Era una ofrenda que se entregaba periódicamente a Dios, y los fariseos traían esa ofrenda. Pero ellos ponían de pretexto que traían esta ofrenda y no ayudaban a sus padres. Entonces ellos decían: no puedo ayudar a mis padres porque tengo que llevarle la ofrenda a Dios. Y el Señor Jesús los reprende y le dice: ustedes han tomado una tradición como más importante que la ley de Dios. Ustedes le traen a Dios una ofrenda con pretexto de darle a Dios y no ayudan a sus padres. Ustedes tendrían que ayudar a sus padres y ofrendar a Dios. Así tendría que ser su corazón. Y eso es lo que hacían los fariseos. Pretendían ser los más íntegros, los más respetuosos de la ley, pero en ese afán de guardar las tradiciones cometían muchos errores y se equivocaban en gran manera delante de Dios. Y resulta que Gamaliel era de los fariseos. Pero no era un fariseo tradicionalista, era un fariseo, como dice Pablo, estrictamente bajo la ley de Dios. Lo que Gamaliel le enseñó a Pablo era lo que Gamaliel practicaba. ¿Qué era lo que Gamaliel practicaba? La ley. Entonces no es que Gamaliel fuera mejor que los demás fariseos, pero algo había procurado Gamaliel, que era hacer la voluntad de Dios. Y aunque Gamaliel no compartía la fe de los cristianos, Gamaliel incluso estaba en contra de los cristianos, pues era fariseo, lo que sí es de llamar la atención es que Gamaliel tiene una certeza. Gamaliel cree en Dios y confía en Dios. Ese es el tamaño de fe que tiene Gamaliel. Quizás la tradición, la corriente que practica, que es el ser fariseo, las prácticas de las tradiciones, quizás esos eran puntos en contra de Gamaliel. Quizás no le ayudaban a Gamaliel a ser la persona que debería de ser. Pero había algo en Gamaliel, que era que él observaba y vigilaba guardar la ley de Dios. Es algo que Pablo dice: fui enseñado a los pies de Gamaliel. Ahora, Gamaliel es alguien respetado. De hecho, algunos historiadores que cuentan acerca de Gamaliel consideran que Gamaliel era una persona ilustre entre los hebreos, y era una persona amable, era una persona que la gente respetaba. Era alguien que cuando le decían: ¿a dónde vas? A la escuela. ¿Cuál escuela? La de Gamaliel. ¡Wow! ¿Cómo estás en la mejor escuela? No hay otra como esa. Qué bueno que está haciendo aprender de él. Porque además, así como Gamaliel era cuidadoso de la ley, enseñaba a sus discípulos, a sus alumnos, a guardar la ley, no las tradiciones. Y eso es algo digno de respetarse de Gamaliel. No sé, porque la Biblia no dice mucho acerca de Gamaliel, pero no sé qué tanto guardaba las tradiciones de los hebreos. No estoy hablando de la ley, sino qué tanto se apegaba Gamaliel a las tradiciones, no lo sé. Pero algo que sí podemos ver acerca de Gamaliel, ahí mismo en el libro de los Hechos, es que Gamaliel tenía algo que muchas veces los cristianos necesitamos. Y curiosamente un fariseo nos da una lección acerca de la certeza que debemos tener. Si algo necesitamos los cristianos es tener certeza. Tenemos que estar seguros de lo que creemos, seguros de lo que pensamos, seguros de lo que hemos aprendido y hemos escuchado acerca de la palabra de Dios y de las enseñanzas bíblicas. Tenemos que tener tal certeza que nada nos mueva acerca de lo que creemos. Porque si no estamos seguros, si no tenemos la certeza de lo que creemos, vamos a ser movidos con facilidad.
Cualquier cosa, cualquier enseñanza, cualquier frase o filosofía humana va a mover nuestra convicción y vamos a terminar creyendo algo que no va a ayudarnos. Y de algo estoy seguro, de esto sí es muy seguro, por el carácter de los pocos versículos que la Biblia cita a Gamaliel, de algo estoy seguro. Gamaliel tenía una certeza, la ley de Dios, no había cambio en ella, era lo más seguro, Dios era fiel y sabría cómo responder a su pueblo. Veamos en Hechos capítulo 5 para que vayamos viendo un poquito acerca de Gamaliel. Dice la Biblia en el capítulo 5 del libro de los Hechos, nos muestra cómo Pedro y Juan son perseguidos precisamente por los fariseos y eran acusados, son atrapados, son acusados, y algo que les dicen a Pedro y a Juan es: dejen de predicar el evangelio. Les dan una buena tunda, unos buenos azotes y les dicen: ya, ok, los perdonamos. Y ellos dicen: ¿de qué? No hicimos nada, ¿no? Nos los perdonamos, ya no los vamos a matar, los vamos a dejar libres, pero dejen de predicar a ese Cristo que ustedes predican. Y entonces Pedro y Juan le responden a los fariseos: es menester del hombre obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces esto los enfurece a los fariseos. Pues le estamos diciendo que dejen de predicar, que ustedes son tercos, y empiezan a planear y empiezan a tratar de ver cómo pueden deshacerse de los cristianos. Empiezan a hacer planes. ¿Cómo le hacemos? Nos deshacemos de Pedro, que es el líder, nos deshacemos de Juan, nos deshacemos de los 12 apóstoles. ¿Qué haremos para poder deshacernos de los cristianos y este mensaje que está perturbando a los judíos se termine de una vez? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro plan, nuestra estrategia? Y en eso están discutiendo acerca de qué es lo que deben hacer. Y dice en el capítulo 5, versículo... vamos a ver desde el 29, desde el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis de ese nombre, refiriéndose al nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque el mensaje de los apóstoles era: Jesús murió por mano de los del Sanedrín, de los fariseos, de los escribas. Ellos fueron quienes dieron la orden de crucificarlo. Sus padres fueron quienes mandaron a hacerlo. Y entonces Pedro responde, dice el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. El asunto era grave, hermano. Querían deshacerse de los apóstoles. Ellos sentían que les estaban armando una revolución. Los escribas y los fariseos sentían que les estaban armando una revolución. Que el pueblo nunca más iba a volver a escuchar a los escribas y a los fariseos. Ellos eran los maestros del pueblo. Ellos eran los que tenían el control en cuestiones de la religión y en cuestiones de la fe. Y ahora aparece otro grupo queriendo tomar el control. Y ellos se enfurecen, se molestan tanto con los apóstoles que dicen: ya basta. Y quieren matarlos. Están tan enojados que quieren matarlos. Y luego dice el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Esto me gusta. Hay dos reconocimientos que hace la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, recuerden que la Biblia es inspirada por Dios. Y cuando la palabra de Dios habla acerca de alguien, vale la pena poner atención en lo que Dios dice acerca de esa persona. ¿Por qué es importante poner atención?
Porque es la palabra de Dios la que habla acerca de ti y acerca de mí. Es la palabra de Dios la que nos describe a nosotros, la que dice quiénes somos, la que habla de cuánto valor tenemos para Dios y cuánto vale para Dios nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que se refiere a nosotros como más que vencedores, no se refiere a nosotros como reyes, como sacerdotes, como pueblo adquirido de Dios, se refiere a nosotros como aquellos que hemos de heredar la salvación, aquellos que somos los hijos de Dios, que somos llamados herederos, coherederos con Cristo. Eso es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Y los cristianos dicen, wow, Dios está diciendo cosas bonitas acerca de mí. Pero es importante ver que cuando Dios habla acerca de otro personaje o de algún personaje, vale la pena saber qué es lo que dice Dios acerca de este personaje. Porque lo que está escrito aquí, a pesar de que fue escrito por un hombre, que es Lucas el que escribe el libro de los Hechos, a pesar de que lo escribe Lucas, recordemos que Lucas fue inspirado por Dios. Y cada palabra que está escrita en la Biblia fue inspirada por Dios. Así es que Lucas no llamaría a Gamaliel una persona honorable y que es reconocida o apreciada por todo el pueblo si no lo fuera. Son dos características que tiene Gamaliel que vale la pena observar. Gamaliel es una persona honorable. Una persona, dice el versículo, fariseo llamado Gamaliel en el 34, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Gamaliel sabe de la ley. A Gamaliel cuando hablamos del doctor, hoy en la actualidad, cuando dice doctor no es que sea médico, cuando dice doctor se refiere a alguien especializado en un tema. Hoy en la actualidad tenemos los posgrados, que es primero el grado, que es la licenciatura, después el posgrado y empieza con la maestría, y después el último posgrado es el doctorado. Hasta donde yo sé, no hay otro posgrado después del doctorado. El nivel más alto en un grado de estudios, en el conocimiento de algún tema en particular, es el posgrado del doctorado. Y alguien que se dice que es doctor en algún tema es porque se especializó en ese tema, que sabe acerca de lo que está hablando, que sabe acerca de lo que expone, de lo que explica, de lo que enseña, de lo que investiga. Él sabe y sabe lo que está diciendo. No se otorga un grado nada más porque sí. Ay, yo quiero ser doctor. ¿Dónde consigo el título? Pues vete a Santo Domingo y ahí te lo venden. No es así, sino que tienes que hacer un mérito, tienes que haberte preparado, tienes que conocer acerca del tema, tienes que haber hecho estudios, investigación, algo que demuestre que tú lo sabes, que sabes de lo que estás hablando. Y a mí me parece importante para nosotros observar que Gamaliel era un doctor en la ley. Es decir, Gamaliel sabía de la ley, conocía la ley. No podríamos chamaquearnos a Gamaliel diciendo, no, la ley dice, como por ahí luego de repente salen algunos cristianos y dicen, como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso, pero lo decimos. Bueno, nosotros no, pero hay cristianos que dicen, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. O como dice Dios, todavía le dicen, como dice Dios, ayúdate que... No lo dijo Dios nunca. O al que madruga Dios le ayuda. Tampoco lo dice la Biblia. Pero lo decimos porque creemos, o así nos dijeron, que la Biblia lo dice, o que la Biblia lo enseña. Y hay muchas cosas que nosotros desconocemos acerca de la palabra de Dios, y somos engañados fácilmente por no conocerlo, por no saber. La misma palabra de Dios nos dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y me gusta que Gamaliel se presenta como alguien que sabe. La Biblia dice, sabe. Dios reconoce que Gamaliel sabía acerca de la ley. Y eso, el tema que hoy quiero plantear con ustedes en este personaje que es Gamaliel, es la certeza que tiene Gamaliel. ¿Por qué Gamaliel tiene tal certeza? Porque conoce la ley. Si algo te va a dar certeza acerca de tu fe y de lo que crees, es conocer la palabra de Dios. La misma escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces queremos tener fe como por arte de magia. Queremos tener fe pues para que me convenza Dios. O quiero tener fe como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero no, la fe va a venir la fe que tú tengas en Dios va a venir conforme conozcas la palabra de Dios. Yo encuentro en Gamaliel tal certeza en sus palabras. Ahorita mire,
estos fariseos, escribas están tan enojados, no solamente están conformes con haber matado a Jesús, sino que ahora quieren matar a los apóstoles. Y están a punto de matarlos. Tan es así que se para Gamaliel y dice, ey, tranquilos todos. Yo creo que cuando se para Gamaliel todos lo escuchan. Porque dice que era venerado por todo el pueblo. Esa es otra característica que ahorita vamos a ver. Así es que cuando yo me imagino a Gamaliel es de los que hablan poco. Porque cuando sabes, no tienes que hablar mucho. Cuando sabes, no tienes que demostrar que sabes. Tú sabes que sabes y no tienes que demostrarle a nadie. Las redes sociales hoy en día están llenas de discusiones vanas. Las redes sociales hoy los cristianos se agarran con cristianos. Hoy los cristianos pelean y discuten con cristianos. No, sí se debe de diezmar. No se debe de diezmar. No, sí se debe de cantar. No se debe de cantar. Sí hay que aplaudir, no hay que aplaudir. Sí hay que danzar, no hay que danzar. Y hay una serie de discusiones en las redes sociales hoy acerca de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer. Y ahorita más que vienen las fiestas de Halloween y Día de Muertos, no, hombre, las redes sociales se saturan de cosas y de discusiones y luchas sin sentido. Y lo curioso es que luchan entre cristianos. Son los mismos cristianos los que pelean entre ellos defendiendo sus doctrinas y sus enseñanzas. Y yo me imagino a los fariseos discutiendo entre ellos, sí hay que matarlos, no hay que matarlos, sí hay que matarlos. Y Gamaliel, que no habla mucho, pero cuando habla dice lo que tiene que decir. En el momento que habla, todos lo escuchan. No es el que está a cargo del Sanedrín, no es el sumo sacerdote, no es la máxima autoridad de los fariseos. Es un líder, es alguien importante entre los fariseos. Pero por lo mismo que no habla mucho, pero cuando habla, lo que habla es importante. Entonces cuando decide hablar Gamaliel y los detienen, todos se calman. Y cuando dice sáquenlos, los sacan. Yo me imagino a aquellos que querían matarlos, no, espérame, déjamelos a ti. Suéltamelos, pero no, los sacan. Y sí los sacan, porque Gamaliel dijo, sáquenlos. Este es un asunto que tenemos que hablar entre nosotros. Es algo que ellos no tienen que oír. Y esto me parece importante, hermano, porque a veces los adultos discutimos cosas que los hijos no tienen que oír. Hablamos del castigo que le vamos a dar, de la reprensión que le vamos a hacer delante de ellos. Y discutimos, no, si hay que castigarlo, no lo castiguen, si hay que... Y están los hijos, sí, ustedes agárrense. A fin de cuentas yo salgo ganando. Y hay cosas que ellos no tienen que saber, no porque sea un secreto de Estado o porque esté en peligro su vida, no, simplemente porque es algo que no tienen que oír hasta que tú te pongas de acuerdo. Y lo que hace Gamaliel me parece interesante porque dice, sáquenlos, necesitamos ponernos de acuerdo. Gamaliel no ve a los apóstoles como amigos, ni como alguien a quien hay que escuchar. De hecho, Gamaliel considera que son los enemigos. Gamaliel está de acuerdo que ellos no están enseñando correctamente, porque eso le enseña Pablo. Pablo por eso persigue a los cristianos. Es algo que aprendió de Gamaliel. Sin embargo, no puedes discutir delante del enemigo. Así es que, sáquenlos, que ellos no escuchen lo que yo tengo que hablar, o lo que tenemos que ponernos de acuerdo nosotros. El Señor Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no prospera. Y una de las cosas que hace el enemigo es estar ahí cuando tú estás discutiendo, cuando tú estás peleando, cuando estás hablando, poniéndote de acuerdo con alguien. El enemigo está ahí para perturbar tu diálogo. Y tú tienes que ser muy inteligente y decirle, Señor, aquí nada más estamos mi esposa y yo. Y tú. Que el diablo no escuche. Señor, tápale los oídos, que no sepa de qué nos estamos poniendo de acuerdo para que no interfiera. Hay que sacar al enemigo de nuestras conversaciones. El apóstol Pablo dice en Colosenses, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces nosotros caemos en vanas conversaciones. Los fariseos habían caído en una vana conversación. Querían deshacerse de los discípulos, pero no sabían cómo hacerlo. Y lo que primero que se les ocurre, bueno, matémoslos. Si estos no entienden y no van a entender lo que les estamos diciendo, matémoslos. Porque ahorita se lo acaban de decir, les dijimos estrictamente que ya no predicaran acerca de ese Jesús. Y todavía más, nos quieren cargar su sangre. Y Pedro, bien valiente, le dice, pues sí, ustedes lo mataron. Y se quieren, vamos contra él, lo quieren matar, se quieren deshacer de ellos. Gamaliel los para, dice, sáquenlos, tenemos que hablar. Y es alguien que sabe. Es importante que tú sepas de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que te va a dar las herramientas para poder argumentar con sabiduría, para poder hablar lo que tienes que hablar,
para callarte cuando tengas que callarte. A veces queremos hablar todo el tiempo. A veces queremos tener una respuesta para todo. A veces queremos hablar de todo. Y a veces nosotros queremos, miren, no nos damos cuenta, pero a veces repetimos las mismas cosas. Y la gente a veces ya no quiere escucharnos. Perdemos la atención de la gente porque repetimos lo mismo siempre. Ahora, no estoy diciendo que no es necesario repetirlo. Cuando es necesario repetirlo, tendrás que repetirlo. Pero a veces solamente porque queremos hablar, porque queremos ser tomados en cuenta, porque queremos ser escuchados, porque queremos que alguien nos diga, sí habló. Pero a mí me parece más importante cuando la Biblia dice, aún los necios son tomados por sabios cuando guardan silencio. A veces es necesario callarte, pero cuando tengas que hablar tendrás que decir lo que es correcto. Y Gamaliel, siendo un doctor de la ley, no va a hablar de más, va a hablar lo que es necesario. Entonces, primera característica de Gamaliel es que conoce la palabra de Dios, conoce la ley. Algo que necesitas entonces para tener certeza, como la certeza que tiene Gamaliel, es conocer la palabra de Dios. No te digo que te hagas un doctor de la ley, o un doctor de la Biblia, un doctor en teología. Bueno, si tienes las posibilidades, hazlo. Yo espero algún día llegar a ser un doctor de teología, pero si tienes las posibilidades de estudiar, hazlo, estudia, prepárate, conoce. Pero no estoy diciendo de eso, no te estoy diciendo tienes que tener un título, tienen que llamarte doctor, tienen que decirte maestro en teología o licenciado en teología. No me refiero a eso, no me refiero al título que pudieras conseguir en algún instituto o en alguna universidad bíblica o teológica. A lo que voy es que necesitas leer la palabra, necesitas conocer lo que la Biblia dice. Para que la próxima vez que te digan, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, tú tengas la autoridad para decirle, no es cierto, así no dice la Biblia. Y no por hacer sentir mal a la persona, sino para ayudarlo en su ignorancia. Hay mucha gente que cree en cosas que no tiene que creer por ignorancia. Y nosotros no tenemos la capacidad de explicarles o decirles, porque tampoco lo sabemos. ¿Cómo le dices a una persona que adora la muerte que no está bien que lo haga? Solamente diciéndole, no, eso es el diablo, aléjate, te vas a ir al infierno. La gente no te va a creer. La gente ya sabe que está en el infierno. Y si tú le dices, eso es satánico, eso es del diablo, la gente no te va a escuchar, no va a poner atención a tu consejo. Es mejor que le presente los argumentos de la Biblia y que le presente los argumentos que la palabra de Dios dice para que esa persona no te escuche a ti y a tus temores, sino que escuche la palabra de Dios por medio de ti. Pero no le vas a poder decir a alguien, teme a Dios, apártate del mal, mira, Dios te ama, Jesús murió por ti, si ni siquiera lo sabemos. Necesitamos saberlo, necesitamos conocer la palabra de Dios. Lean la Biblia, estudienla, mediten en ello. Me encanta lo que le dice Dios a Josué en el capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en ella esté escrito, y todo lo que hagas prosperará. Me encanta eso. No le dijo, mira, aquí están las llaves del tesoro escondido, o aquí están las llaves del tesoro de Moctezuma que guardé debajo del monte Sinaí. No, dice, el secreto de tu éxito está en que medites en la ley, que pienses lo que en ella está escrito, reflexiona, analiza, considera el consejo que te dice la palabra de Dios. Y luego, si no solamente meditas en ello y piensas en ello y lo analizas, sino que además lo pones por práctica, todo lo que hagas te saldrá bien. ¿A poco no nos da coraje cuando las cosas no nos salen? No nos enojamos y hacemos un berrinche. ¡Ay, no me salió! ¡Ay, se me cerró esta puerta! ¡Ay, no me concedieron esto! ¡Ay, no me dieron el trabajo! ¡Ay, no pude hacer este trato! Y nos enojamos. Nos enojamos porque las cosas no nos funcionan. Decimos, ¿por qué yo? Pues porque no sabemos, porque no meditamos, porque no escuchamos el consejo de la palabra de Dios. Y vale la pena escuchar el consejo de lo que Dios tiene. Ahora, no te estoy diciendo que te vuelvas un religioso como ratón de Biblia, que nada más estás allí pegado y no meditas en ello. De nada te sirve saber mucha Biblia si no la pones en práctica. Yo les he dicho siempre, no importa que no te sepas muchos pasajes de la Biblia. Si te sabes un pasaje de la Biblia, ese pone en práctica. Ese que te sabes, practícalo. Ponlo en acción. Y ese será suficiente para empezar a cambiar tu vida.
Es que no sé mucho, pastor, no conozco mucho de la Biblia y además no la leo. No sé mucho, pastor, no sé. Yo no puedo ser un instrumento de Dios. No, tú no eres un instrumento de Dios por lo mucho que sabes. De hecho, de Pedro decían, ¿no es este Pedro, hombre del vulgo sin letras? Refiriéndose a Pedro como alguien que no sabe, que no fue al instituto, que no estuvo a los pies de Gamaliel, que no fue a la escuela de los escribas o a la escuela de los fariseos a aprender acerca de la palabra de Dios. Pero dicen, pero habla con una autoridad. ¿De dónde tiene este hombre sin letras y del vulgo tanta autoridad? Pues es la investidura de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no vale la pena leer la Biblia, por supuesto. Porque hay cristianos que dicen, no, yo no sé de la Biblia, pero yo nada más abro mi boca y el Señor habla, como si fuéramos marionetas. No somos marionetas, Dios no es un ventríloco que nos abre la boca y Él habla por nosotros. No, no somos eso. Dios va a usar, y cuando dice el Señor que Él llenará tu boca, Él la va a llenar de lo que está en tu corazón. ¿No dijo eso el Señor Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Así es que ocúpate de llenar tu corazón. ¿De qué lo tienes que llenar? De la Biblia, de la palabra, para que cuando abras tu boca y el Señor llene tu boca, el Señor saque de la abundancia de tu corazón lo que tiene que poner en tu boca. ¿Y está conmigo? Entonces vale la pena estudiar, vale la pena leer la Biblia. Eso te va a dar certeza, eso te va a dar seguridad. Ustedes han de creer que yo cuando me paro aquí, no, hombre, el pastor está bien convencido de lo que dice. Sí, pero me ha costado años de leer, de aprender, de leer la Biblia y decir, esto que dice aquí es verdad. Y lo compruebo y lo reviso y voy para atrás y voy para adelante y digo, sí, es verdad, estoy convencido. Y luego voy a otras fuentes y luego leo otros historiadores y luego otros teólogos y comentarios bíblicos. Digo, sí, es verdad. Y entonces la certeza que tengo no es porque alguien me convenció o porque me estén pagando una lana para convencerlos a ustedes. La certeza que yo tengo de lo que predico es por lo que he aprendido, por lo que la Biblia me ha enseñado. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué necesitamos en nuestra fe? Certeza. ¿Certeza de qué? De lo que esperas. ¿Y qué es lo que esperas? Lo que Dios dijo que pasaría. Lo que Dios habló en su palabra y dijo que sucedería. Entonces yo tengo que tener una fe segura, cierta, verdadera, que tengo la seguridad de que será así. Y Gamaliel habla con esa seguridad. Le dice, sáquenlos de aquí, vamos a hablar entre nosotros. ¿Por qué tiene esa certeza? Porque conoce la ley, porque conoce la historia de Israel. Vamos a ver por qué conoce la historia. Ahí continuamos. Dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. ¿De quién es venerado Gamaliel? De todo el pueblo. ¿Qué es venerar? ¿Alguno tiene una idea qué es venerar? Honrar, respetado, honrado, reconocido. Hoy a los católicos les dicen, no, es que ustedes adoran imágenes. Y ellos dicen, no, nosotros no adoramos imágenes. Nosotros veneramos las imágenes. Y no saben qué es venerar. Pero venerar es honrar. Es respetar, es reconocer, es darle honor. Y Gamaliel tenía esa posición ante el pueblo. Y dice, de todo el pueblo. ¿Por qué puede ser venerado? ¿Por qué la gente te puede respetar, reconocer, honrar? ¿Por qué la gente podría hacer eso? Por cómo te conduces, exacto. Por cómo te comportas. Algo que te va a ayudar a tener certeza es conducirte con rectitud. Conducirte rectamente. No estoy diciendo que te vuelvas un religioso, ni que te vuelvas un santurrón, como de repente dicen a los cristianos, ay sí, muy santurrón. El santurrón es una burla del santo. O sea, el que es santo, es santo. Pero nosotros que queremos serlo, si llegara a serlo todavía, nos dicen santurrones. ¿Por qué santurrón? Porque no llegas a ser santo, pero quieres serlo. Te quedas muy corto para ser santo. Haces cosas de santo, pero no lo eres. Entonces la gente se burla de los cristianos. Dicen, ay, sí, muy santurrón. Ya no hace esto, ya no hace lo otro, ya no aquí, ya no allá. Y se burlan de nosotros.
Pero lo que no entienden es que nosotros no queremos ser santurrones, nosotros queremos ser santos. Y estamos en ese camino, en ese proceso para hacerlo. En Tesalonicenses capítulo 5 dice que el proceso de la santificación, Dios la completará en nosotros. Él empezó a trabajar en nosotros, Él completará la obra de santidad, hasta que nosotros lleguemos a esa perfección, a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, Gamaliel no es que fuera un santurrón, pero Gamaliel procuraba conducirse correctamente. Si conoce la ley, lo mejor que puede hacer Gamaliel es vivir esa ley. Por eso la importancia de conocer la palabra. Cuando tú conoces la palabra, procuras conducirte conforme a la palabra. Procuras hacer lo que en ella está escrito. Lo que les decía hace un momento, lo poco que conoces, ponlo en práctica. Si has escuchado un mensaje aquí en la iglesia o has leído un pasaje en la Biblia que te dice perdona, pero tú no quieres perdonar, perdona, porque te conviene, porque es mejor para ti, porque tienes la certeza de que la palabra de Dios es verdad. Y si la Biblia te dice perdona, y si lo haces, estoy seguro que te irá mejor. Si te dice ama a tu prójimo, ama al que te odia, no, pero es que ¿cómo va a amar al que ama? Reconcíliate, busca la paz, en lo que a ti respecta, procura la paz, considera a los demás antes que a ti mismo. Todas las enseñanzas que están aquí en la Biblia, si tú las pones en práctica, va a funcionar. Entre mejor o entre más veces pongamos en práctica lo que creemos, más efectiva se vuelve nuestra vida. Menos problemas tendremos. Ahora, cuesta trabajo, yo no estoy diciendo que sea fácil. El mismo apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendo ser perfecto ya. Pero una cosa hago, me esfuerzo cada día, dejo el pasado en el pasado y sigo hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces no es que ya seamos perfectos, ni pretendamos serlo. Es el proceso de creer lo que está escrito aquí y que decidamos hacer lo que está escrito aquí. Cuando nosotros decidimos hacer eso, cuando decidimos practicar lo que está escrito en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con el beneficio de ser venerados. Cuando la gente va a escuchar tu consejo. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres dar un consejo y nadie te hace caso? Es más, a nuestros propios hijos queremos aconsejarlos y no nos escuchan. Pero ¿por qué no me escucha, terco, necio? ¿Por qué? Porque todavía no se dan cuenta que hay algo que está funcionando para nosotros. Yo les digo a mis hijos, quizá no tenga el mismo conocimiento que ustedes en cuanto a tecnología, porque ahora conocen más ellos que yo. Quizás no tenga el mismo conocimiento que tú en tecnología, pero una cosa sí tengo, son años de experiencia. Escucha mi consejo, porque tengo más años de experiencia que tú. Eso te puede servir. Respeta el consejo, ponlo en práctica y vas a ahorrarte mucho dolor de cabeza y mucho sufrimiento, por el cual yo pasé. Pero a veces no nos creen, creemos que no es vano. Mira, el mismo Señor Jesús dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Pero a mí me llama la atención que este hombre sí tiene honra y en su propia tierra. ¿Qué estaba haciendo bien Gamaliel? Que merecía que el pueblo lo respetara. ¿Qué estaba haciendo bien Gamaliel? Que merecía que el pueblo le venerara. Todo el pueblo dice. Así que yo me imagino a Gamaliel caminando por la calle y de repente los demás, hola maestro Gamaliel. Díganle, hola, ¿cómo están? Sigue caminando Gamaliel. Maestro, buenos días. Hola, buenos días. Llega al puesto a comprar unas manzanas y dice, véndame unas manzanas. No, maestro, se las regalo. Venga. Es un honor que venga a mi puesto. Déjeme, me tomo una selfie con usted. Y la pongo aquí en el fondo para que la gente vea que usted vino a comprar aquí. ¿No es lo que hace la gente hoy? Los restaurantes famosos. Se toman fotos con los artistas y ahí ponen las fotos de los artistas. ¿Qué comió? Y ahí va la gente. ¿Dónde se sentó? ¿Dónde? Aquí se sentó. Ay, aquí. A ver si se me pega algo de la fama. Yo me imagino que hacían lo mismo con Gamaliel, le tomaban fotos. No había fotos de aquel entonces, pero aquí comió Gamaliel. Sí, aquí comió. ¿Dónde? ¿En qué silla se sentó? Ahí. A ver si se me pega tantita sabiduría. Era venerado Gamaliel. Porque Gamaliel tenía una conducta, tenía un testimonio. Tanto que, como leímos ahí en el libro de los Hechos más adelante en el 22, cuando Pablo dice, enseñado, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Por qué Pablo, siendo ahora cristiano, ya no está en la doctrina de los fariseos? Ahora está siendo cristiano, ya no practica como los fariseos la doctrina y la tradición farisaica o farisea,
ya no la practica, sino que ahora es cristiano Pablo. Y siendo cristiano, se atreve a citar a Gamaliel. Y dice Pablo, instruido estrictamente bajo la ley a los pies de Gamaliel. Y entonces, no manches, viene de la escuela de Gamaliel y aprendió y le enseñó a Gamaliel. Se ha de saber esto. Se ha de saber algo se le ha de haber pegado. Y escuchan las palabras de Pablo, ponen atención a lo que Pablo tiene que decir. Entonces yo creo que el testimonio de Gamaliel es importante. Y Gamaliel habla con tal certeza acerca de lo que cree y de lo que piensa, que es uno de los pasajes que a mí me ha enseñado mucho acerca de otros predicadores. ¿Cuál tiene que ser mi observación, mi conducta, mi comportamiento hacia otros predicadores? Porque no soy el único predicador de la tierra. Hay otros maestros de la palabra en toda la tierra, de diferentes enseñanzas, de diferentes doctrinas, de diferentes corrientes, y ellos están enseñando muchas cosas alrededor del mundo. Hoy tenemos acceso a esas enseñanzas por medio del internet, porque ellos también suben sus videos, suben sus prédicas, publican sus mensajes, y uno tiene acceso a escucharlos. Y de repente los cristianos se nos ha dado mucho a juzgar a otros maestros. No, ese predicador es del diablo. No, Benny Hinn adora a Satanás. No, Dante Gebel es un fariseo, un mercenario de la palabra. Y fulano de tal es esto, y fulano de tal es lo otro, y aquel es muy religioso, y aquel es satánico, y empiezan a decir muchas cosas de los predicadores. Es en este libro de los Hechos, en este pasaje del que estamos hablando, que a mí me ha dado una certeza acerca de mi conducta acerca de otros predicadores. No está en mí el juzgar a otros. No me corresponde a mí decir que yo tengo la verdad y ellos no. El único que puede decir eso es Dios. El único que puede enseñar acerca de qué es correcto y qué no es correcto es Dios. Yo solamente comparto de lo que mi experiencia y mi aprendizaje me ha permitido saber. Y cuando yo les enseño algo a ustedes, no pretendo tener yo la verdad absoluta. La única verdad absoluta es esta. La palabra de Dios es la única verdad absoluta. Lo que yo les enseño y predico, lo busco basarlo en la verdad, en la palabra de Dios. Pero quien dará certeza acerca de lo que les estoy enseñando será el Espíritu Santo, y él dará testimonio si lo que les enseño les sirve o no les sirve. Si es útil o no les sirve o no les es útil. Pero de repente los cristianos nos dan por juzgar, por argumentar acerca de otros predicadores. Yo, como pastor de esta iglesia, yo los invito a ustedes a no juzgar a ningún predicador. Juzga el mensaje, escucha el mensaje. Y dijera el apóstol Pablo, de lo que escuchas, retén lo bueno, lo que no te sirva, deséchalo. Si escuchas a un predicador y lo que escuchaste no te convence, o no te pareció correcto, o creíste que no fue una enseñanza correcta, toma lo bueno, lo demás deséchalo. Si te generó alguna duda, alguna enseñanza, escuchaste en internet o en la radio o aquí mismo, alguna palabra que escuchaste te generó alguna duda, alguna incertidumbre, acércate con el pastor y pregúntale a tu pastor: hermano, no entendí este mensaje, no entendí esta palabra, ¿a qué se refería con esta enseñanza? O escuché a un predicador en internet, el predicador se llama fulano de tal, y esta enseñanza me generó cierta inquietud en mi corazón, cierta incertidumbre acerca de lo que yo creo. Explíquenme y acérquense con confianza para aprender de alguien que puede explicarles acerca de lo que están escuchando. Porque de repente tanto mensaje o tantas enseñanzas confunde el entendimiento. Y a veces ya no sabemos ni qué creer o ni qué creemos. Entonces más vale la pena estar seguros, tener la certeza de lo que creemos. Y entonces en esta certeza que tiene Gamaliel y en este comportamiento que da testimonio, que son estas dos características que les mencionaba, certeza y testimonio. Procura que lo que crees, lo primero que les dije, conocimiento de la ley, no certeza, perdónenme. Lo primero es conocimiento de la ley y lo segundo es testimonio. Eso te va a dar certeza. Certeza de lo que crees. ¿Sabe? Porque a veces nosotros cuando no guardamos nuestro testimonio, no tenemos un buen testimonio, ni nosotros mismos nos creemos cuando predicamos. Decimos, Dios te ama. Y nosotros no creemos que Dios nos ama. Dios puede perdonar tus pecados, le decimos a otros, y nosotros no creemos que Dios haya perdonado los nuestros. Y no lo creemos porque no guardamos nuestro testimonio, porque hacemos cosas incorrectas delante de Dios y no nos arrepentimos de ello.
Entonces tienes que guardar tu testimonio y tienes que tener conocimiento de la ley. Estas dos cosas te darán certeza. ¿Cuál certeza? Nos explica Gamaliel. Y me apuro porque ya se me acabó el tiempo. ¿Qué certeza tiene Gamaliel? Les dice, sáquenlos de aquí. Dice, versículo 34 al final, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. ¿Qué es lo que le está diciendo? Cuidadito con lo que hacen. Palabras mexicanas. Cuidadito con lo que hacen, no vaya a ser que la rieguen. Tengan mucho cuidado, obsérvense muy bien ustedes acerca de cuál es su conducta acerca de estos hombres. No vayan a terminar haciendo una locura. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. La experiencia de Gamaliel le hace observar lo acontecido y le dice, ¿qué les preocupa? Ya se había levantado uno llamado Teudas y no prosperó su movimiento. Luego, el otro, ¿cómo se llamaba? Judas el Galileo, armó su partido político y no le dieron el registro. No funcionaba, se han levantado muchos, a lo largo de la historia se han levantado muchos queriendo dirigir al pueblo y queriendo armar una revolución y no ha pasado nada, dice Gamaliel. Versículo 38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no le podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A mí esto me encantó. Él no cree en Jesús. No cree en Jesús. Él no cree que el mensaje de Jesús sea verdadero. Pero él cree en Dios. Y cree que Dios es soberano. Y que Dios es omnipotente. Y es omnipresente. Y entonces Gamaliel les dice a los fariseos, cuidado, déjenlos. Si esto es de Dios, prosperará, permanecerá, durará. Aunque ustedes se paren de cabeza, y aunque ustedes maten a estos 12, se levantarán otros 12. Y aunque maten a los apóstoles, se levantarán otros apóstoles. Y aunque destruyan a los cristianos, se levantarán otros cristianos. Porque si es de Dios, aunque ustedes no quieran, esto prosperará. Y si no es de Dios, aunque nosotros no hagamos nada, como no lo hicimos con Teudas, y no lo hicimos con Judas el Galileo, así como no hicimos nada con ellos, simplemente se desvaneció la cosa y ya no hay ninguna de ellos. Así es que, ¿para qué nos metemos en broncas? Si eso es de Dios, durará. Si no es de Dios, se desvanecerá. Y esta certeza que tiene Gamaliel nos da testimonio de la fe que él tiene en un Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Dice, no vamos a... Y todavía les advierte, no sea que si ustedes continúan peleando con estos hombres, si ustedes continúan peleando con la fe de ellos, no sea que terminemos peleando contra Dios. Algo me queda claro a mí. Gamaliel no cree en el mensaje de Jesús, pero no puede asegurar que no sea de Dios. Con todo el conocimiento que tiene de la palabra y con todo el conocimiento que tiene de la ley, Gamaliel no puede asegurar, no tiene la certeza de que el mensaje de Cristo no es de Dios. Y al no estar seguro, al no saber, mejor dice, no lo sé. Dejemos que Dios le dé testimonio. Dejemos que Dios demuestre si esto es de Dios o no es de Dios. Por eso ustedes, como Iglesia Manto Nuevo, no juzguen a otros predicadores. Si algún otro predicador está haciendo, o a su pastor, si algún otro predicador o su pastor está haciendo algo incorrecto, no lo juzguen.
Deje que Dios se encargue. Tome lo bueno, deseche lo malo. Si el mensaje completo no es bueno, deje de escucharlo. Ya no escuche ese mensaje. Porque no te enriquece, porque no te nutre, porque no te ayuda. Escucha lo que te edifica. Escucha lo que te nutre, lo que te hace más fuerte, lo que te bendice. A veces no son otros cristianos. A veces oímos la radio y escuchamos a Mariano Osorio y sus mensajes matinales. Y están muy bonitos, yo lo he escuchado. Pero esos mensajes no pueden hacer mi filosofía de vida. No pueden darme la garantía de mis creencias. Y no estoy juzgando a Mariano Osorio como locutor. Él tiene un trabajo y le pagan muy bien por lo que hace. Y ya tiene su fama y su prestigio, y a lo mejor tiene su testimonio, y a lo mejor es un doctor en lo que él practica. Pero yo no puedo tomar sus filosofías o sus mensajes como una filosofía de vida. Y andamos escuchando cualquier otra cosa. A veces hay cristianos que escuchan la ciencia y dicen, no, es que la ciencia dice, y la novedad de la ciencia. Sí, está bien, pero todo llévalo a la palabra de Dios. ¿Qué te dice la palabra de Dios al respecto? Compáralo con la palabra. Porque lo que nos da certeza acerca de lo que creemos es esto. Es la palabra de Dios. Es el conocimiento que tenemos de la palabra lo que nos va a dar la seguridad de lo que creemos. He escuchado cristianos, sobre todo jóvenes, que dicen, no, sí está bien, creo lo que dice la Biblia, pero no lo creo todo. No creo que esté mal echarse una de vez en cuando. No creo que esté mal irse de fiesta, oír cierto tipo de música, bailar reggaetón. Que la Biblia no dice que no bailemos reggaetón. Pues no, en aquel tiempo no había reggaetón. Pero tenemos que cuidar lo que escuchamos, tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que oímos, lo que practicamos, lo que hacemos. Y lo único que nos va a dar la certeza es conocer la palabra. Y Gamaliel, con tal seguridad, con tal certeza, le dice a todos los fariseos, una vez que los apóstoles están fuera, cuidado, no sea que terminemos peleando con Dios. Creyendo que estamos haciendo lo correcto, terminemos peleando con Dios. Ahora él tiene una seguridad. No puedes pelear contra Dios y salir vencedor. No puedes pelear contra Dios y creer que le ganaste. No puedes creer que tienes más conocimiento, más experiencia, más sabiduría que Dios y creer que Dios se equivocó, que la Biblia no es tal cual como para seguirse o practicarse. No, Dios se equivocó aquí, hubiera puesto otro pasaje, hubiera puesto otras palabras, no hubiera dicho esto, hubiera dicho lo otro. No, está escrito por algo. Está escrito para que nosotros aprendamos, para que sepamos y tengamos la certeza de lo que creemos. Y termina diciendo Gamaliel, versículo 39 al final, tal vez no seáis hallados luchando contra Dios. 40 dice, y convinieron con él, es decir, todos lo escucharon, se pusieron de acuerdo con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les dieron una tunda. Después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es verdad que Gamaliel tenía una certeza. Tenía una tal certeza Gamaliel que vale la pena considerar y aprender de él. Pero me encanta la certeza que tienen los apóstoles. Les dan una buena tunda, los azotan, los castigan, los amenazan, los intimidan y le dicen, no vuelvan a predicar a Jesús. Y salen bien contentos y lo que hacen es predicar. ¿Por qué ellos se atreven a predicar? Después de que los amenazan y los golpean, porque tienen certeza de lo que creen. Nosotros necesitamos esa certeza. Necesitamos estar seguros de lo que creemos. Necesitamos estar conscientes de que lo que creemos es verdad. Que no estamos jugando a la iglesia, que no estamos jugando a la religión, que estamos creyendo el mensaje que produce vida. Y estamos tan seguros de ello que vale la pena que alguien más lo sepa, que alguien más lo escuche, que alguien más conozca este mensaje. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren certeza acerca de lo que creen? Que aunque los azoten, sigan predicando. Bueno, si usted necesita certeza, ya vimos que hay dos cosas que necesita: conocimiento y testimonio. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza.
Gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza que hoy nos has dado, por la certeza que estás sembrando en nuestro corazón acerca de que lo que creemos es verdad, que lo que creemos es cierto, que el conocimiento que podemos adquirir de tu palabra nos va a dar la seguridad en nuestra fe para seguir avanzando, para seguir caminando, para creer, Señor, las cosas que tú has puesto para bendecir nuestras vidas. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, que tu gracia, tu favor y tu misericordia nos sostengan, nos ayuden, nos bendigan, transformen nuestras vidas, que nos den la certeza, la seguridad de lo que hemos creído. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a tu iglesia y dales cada día la certeza de caminar, de avanzar, de creer y profesar su fe con tal seguridad que nada los mueva, porque conforme nuestra fe sea firme, conforme nuestra fe sea sólida, nosotros caminaremos, Señor, y conquistaremos y tendremos, Señor, lo que tú has prometido. A ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.